Este es un mensaje del pastor Jorge Aracena, de la Iglesia Betel Manada Pequeña de Santiago de Chile, emitido en Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Muy buenas tardes, estimados oyentes. El tema que nos convoca ahora a través del mensaje es respecto a una pregunta en relación con Cristo. Y dice, ¿Cristo en ti? Esa es la pregunta. ¿Cristo en ti? Para lo cual vamos a utilizar el pasaje que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea estos versículos. Colosenses 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias te damos en este nuevo día que nos has dado para escuchar tu palabra, para entender tu mensaje, para comprender tu voluntad y para ser, Señor, fieles a ti. Ayúdanos siempre a entender y a comprender tu voz. ¿Qué quieres para nosotros, Señor? Háblanos al corazón, porque nosotros escuchamos. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aquí encontramos entonces la obra personal del Señor Jesucristo, la obra por los santos o los creyentes. Y Pablo lo que está haciendo acá es relatar entonces cómo él también está trabajando en esta obra. Por eso que en el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo le está hablando, ¿cierto?, a la iglesia de Colosas. Cuando Pablo nos habla del sufrimiento, él sabe muy bien de qué es lo que está hablando. Pablo es un hombre que sufrió mucho. Bien podemos leer ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 24 al 27, Pablo escribió lo siguiente. Los judíos 5 veces han sido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en nuestros desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que Pablo conocía muy bien lo que es el sufrimiento. Nadie podía decirle a él lo que significa sufrir. Él lo había vivido en carne propia. Así que esto puede parecer como que Pablo a lo mejor busca placer a través del sufrimiento, del dolor físico o de la humillación. Pero no es así. Pablo no se goza del sufrimiento, de un sufrimiento común, pero sí se goza del sufrimiento que resulta de estar en la línea de fuego. Es decir, el sufrir con una finalidad, el sufrir con significado eterno. Por eso Pablo dice en segunda carta a los Corintios 4, 8 y 9 dice lo siguiente: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados, dice; perseguido, mas no desamparados; derribado, pero no destruido. A lo largo de los siglos han existido cristianos que han arriesgado la vida por llevar el Evangelio a lugares casi inalcanzables, a lugares muchas veces salvajes, y todavía lo siguen haciendo hoy. Es admirable la voluntad de ellos para hacer sacrificio por una causa, como es esta causa de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas en el mundo. También decía este versículo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no estaba sugiriendo que el sufrimiento de Cristo en la cruz carecía de eficacia. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo, habiendo ascendido al reino ya celestial, no está disponible para absorber la ira de los enemigos de Dios. En este tiempo, los que están para absorber la ira de los enemigos de Dios eran Pablo y los siervos cristianos, que están en la primera línea de fuego. Ellos están sufriendo y están sufriendo con una finalidad. Sufren por el bien de la iglesia. Y lo mismo pasa ahora con nosotros, los cristianos de este tiempo. Sufrimos, pero por un propósito, con un propósito que es entregar las buenas nuevas de Cristo a toda persona. Recordemos que el Señor Jesucristo le reveló a Ananías las razones por el cual él había salvado a Pablo y cómo lo iba a utilizar. Lo podemos ahí, ¿cierto?, leer en Hechos 9, 15 y 16. Dice: y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que los sufrimientos de los cuales Pablo nos habla no tenía nada que ver con la redención tampoco. Cuando Pablo habló de la redención de Cristo, el que seamos nosotros redimidos, no habló de sufrimiento, sino que él habló de la cruz, de una muerte y de la sangre del Señor. Hablando de sufrimiento, existen dos clases. Podríamos llamar un sufrimiento ministerial y otro un sufrimiento mediador, que en el fondo fue lo que padeció Cristo por nosotros. En realidad, los sufrimientos de Cristo podemos identificarlos en dos. Uno de los sufrimientos que Cristo soportó y que nosotros no podemos compartir con Él es, primeramente, que Él sufrió como un hombre. Él soportó el sufrimiento humano. Al nacer, ¿acaso no lloró el Señor Jesús como los demás niños que llegan al mundo? Creemos que sí.
Cristo estaba revestido del cuerpo frágil que nosotros tenemos. Él podía sentir hambre, sed, cansancio, angustia, dolor y aflicciones. Aquellos sufrimientos humanos que nosotros también tenemos. Por eso Pablo escribió en Gálatas 6:5 lo siguiente: porque cada uno llevará su propia carga. Hay ciertas cargas, dice, que debemos llevar nosotros solos. Nacemos solos y así fue con él, y sentimos dolor solos. Así es que Jesucristo sufrió entonces como hombre. Fue un sufrimiento humano. Es un sufrimiento que no puede ser compartido con ninguno más. El segundo sufrimiento que podemos hablar aquí es que Cristo no pudo compartir fue el sufrimiento como hijo de Dios. Él era Dios y se identificó a sí mismo con la humanidad. Ningún otro ser mortal ha tenido jamás que soportar el sufrimiento que él tuvo. Él fue hecho sufrimiento por sus hermanos y él mismo también sufrió, pero él sufrió como el Hijo de Dios. Un tercer sufrimiento que podemos destacar fue que él sufrió el sacrificio del pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ninguno de nosotros puede penetrar en absoluto en ese tipo de sufrimiento. Él ocupó nuestro lugar, pero no podemos penetrar en ese misterio. Él fue a la cruz solo. Otra parte de los sufrimientos de Cristo que tuvo que soportar, nosotros también lo podemos compartir. Hay un primer tipo de sufrimiento por causa de la justicia. En la sinagoga de Nazaret, él hablándole a los fariseos, Jesús le dijo en Juan 8:40, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he dicho la verdad. Él sufrió por causa de la justicia. Y se nos dice a nosotros muy claramente que vamos a padecer de lo mismo. Por eso Pedro nos advierte en 1 de Pedro 3:14. Pedro escribe ahí: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dichosos sois. También Pablo escribe sobre lo mismo en 2 a Timoteo 3:12. Dice lo siguiente ahí Pablo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si vamos a vivir para Dios, si vamos a defender lo que es justo, encontraremos que otras personas nos van a dejar de lado. Los que servimos a Dios generalmente somos pasados por alto cuando se distribuyen los honores terrenales. Esa es la forma que el mundo trata a los siervos de Dios. Pero el hombre o la mujer que sirve a Dios son ignorados. El apóstol Pablo comprendió esta realidad y por eso él también escribió en la carta a los Romanos 8:36 lo siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta será la situación que vivirá cualquiera que se declare a favor de Dios. Otro tipo de sufrimiento se manifiesta en la medida que nos identifiquemos con Cristo para proclamar el Evangelio. Y el Señor Jesús fue muy claro al respecto. ¿Qué dijo él en el Evangelio de Juan? En Juan 15:18. Si el mundo os odia, saber que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Así que Jesús nos advirtió muy bien la situación que íbamos a vivir. El mundo detesta a los que no pertenecen a su sistema de valores. La popularidad del creyente y su aceptación frente al mundo está en razón inversa con la popularidad con Cristo. Así que sí, estimado oyente, si usted como cristiano es popular y goza de aceptación en el mundo, entonces usted
no es popular frente a Cristo. Y si usted va a ser aceptable para Cristo, no va a ser popular dentro del sistema del mundo. En el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, es decir, la anuncie oportunamente. De la cual fui hecho ministro. Pablo nos habla de ser siervo de la iglesia, es decir, de la comunidad de fe reunida. Según dice Pablo, la dispensación, es decir, oikonomía, de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra oikonomía generalmente se refiere a la administración. Tiene nomos, que significa distribución o ley, y de hogar en oikos, que es casa, en griego. En este versículo Pablo habla de la administración de la casa de Dios, es decir, de la administración de Dios, de los arreglos de Dios que ha hecho para el buen funcionamiento de la iglesia. La palabra administración puede ser también sinónimo de la palabra economía. Y hablamos muchas veces de economía política, economía doméstica, etcétera, etcétera. Dios trata con el mundo en base a diferentes economías, pero estas han estado siempre basadas en la redención que hay en Cristo Jesús. Antes de que Jesús viniera al mundo, las personas ofrecían un cordero en sacrificio, y de esa manera anticipaban la venida de Cristo. Ellas no fueron salvas por aquel cordero, pero trajeron aquel cordero con fe y fueron salvadas por Cristo, porque Él un día vendría y moriría por ellos también. Esta fue la administración que Dios había establecido para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero hoy, para nosotros, que vivimos en esta época, en la cual los sacrificios no son ya necesarios, porque la venida de Cristo para morir en la cruz ya es un hecho histórico pasado. Todo lo que tenemos que hacer entonces para ser salvos es confiar y recibir a Jesús, confiar en la obra de Cristo en la cruz, en su sangre derramada, ¿cierto?, en esa cruz. Por lo cual, Dios había delegado a Pablo varias responsabilidades que tenía que hacer por el bien de la iglesia, a fin de que la iglesia la pudiera cumplir, en lo cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esta? Que se cumpliera la palabra de Dios al interior de la iglesia. Y segundo, que se conociera plenamente esa palabra de Dios en los fieles, a fin de que la palabra de Dios cumpliera su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? La salvación del alma tanto del hombre como de la mujer, antes de que mueran. Ese es el gran propósito. 26, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio tal, como Pablo usa la palabra aquí, representa la sabiduría espiritual que Dios ocultó por un tiempo y que después reveló a quienes se le acercaban con fe. Bien sabemos que el Evangelio era un misterio. En este libro de Efesios, Pablo dice en Efesios 3:3a, por revelación me fue declarado el misterio. ¿Y cuál era este misterio? Era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que era revelado ahora en este momento, ahí con Pablo. El misterio no era el hecho de que los judíos serían salvos. Eso era sabido desde los tiempos del Antiguo Testamento. El elemento nuevo en el misterio era que Dios pondría a Israel en la misma prioridad que los no judíos. Es decir, gentiles y judíos estaríamos en la misma prioridad de salvación ante Dios. Porque todos los seres humanos estamos perdidos. Todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios.
En esta época Dios está hablando tanto a judíos como a no judíos, a personas de todas las razas, y está colocando, ¿cierto?, un nuevo cuerpo que se llama iglesia. Ahora en este tiempo es revelado que los gentiles sean justamente herederos e incorporados y consortes de las promesas que Cristo tiene dadas en el Evangelio. Recordemos lo que Pablo escribe en Efesios 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, Dios escogió a los judíos para ser su pueblo desde el tiempo de Abraham, pero mantuvo el secreto de que un día Cristo abriría también la puerta a los gentiles. Y esto es un misterio, es sabiduría espiritual que se mantiene oculta por un tiempo y después es revelada por Dios mismo. Pablo añadió que este misterio ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol no fue el único que comprendió este misterio. Fue dado también a conocer a todos los santos de aquellos días. Es por eso que Pablo dice en Efesios 6, 18 y 19, dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio nos presenta a Jesús como el camino, como la verdad, como la vida. Bien lo hemos leído ahí en Juan 14. Y nos permite ser reconciliados con Dios mediante su sacrificio en la cruz, como bien lo escribe Pablo en segunda carta de Corintios 5. Compartir este mensaje con el mundo es crucial, ya que solo a través de la fe en Cristo podemos tener salvación y vida eterna, tal como lo dice Juan 3:16. Pero no siempre es fácil compartir el mensaje del Evangelio. Muchos cristianos se sienten a veces incómodos, incluso temerosos de hacerlo. Es aquí donde el concepto de denuedo se vuelve relevante. La palabra denuedo significa con valentía, con firmeza, con audacia. Es importante que al compartir el Evangelio nos mostremos seguros y determinantes en nuestra fe, ya que esto puede influir de alguna forma en las personas que están recibiendo nuestro mensaje. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, es decir, que estamos en Cristo, unidos a Cristo. En el momento que depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza y nos coloca en el cuerpo de los creyentes, bien sabemos. La maravilla y la gloria de Jesús permanece y mora en nosotros. Esa es la que no fue revelada en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿cierto?, es revelada porque está tanto en judíos como en gentiles. Por lo tanto, este aspecto de la obra de Jesús en su pueblo era un misterio que no fue revelado hasta el tiempo en que Jesús estuvo junto a los apóstoles. Es por eso que mucho importa si nuestra relación con Dios es o no como Dios la tiene planeada. Reflexionemos acerca de esta verdad por unos instantes y luego nos preguntemos, ¿es hoy mi relación con Dios como y todo lo que Dios quiere que sea? ¿Es así?
¿Es buena mi relación con el Señor hoy día? La clave para vivir nuestra unión con Dios, según la voluntad de Dios, es entender el misterio Cristo en uno. La santificación no es algo que Cristo nos da, es Cristo viviendo en nosotros. Esa es la santificación. No es que nosotros lo imitemos a Él. Él, Cristo, nos habita a nosotros. Desde el principio de los tiempos, el plan de Dios fue poner a su Hijo eterno en cada creyente. Si tú, estimado oyente, eres un verdadero cristiano o cristiana, toda la plenitud de Dios vive en ti. La vida de Cristo vuelve tu vida. Es la escuela que tú practicas cada día. Por eso Pablo, cierto, bien conocemos, escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez entonces que sufrimos una necesidad en la vida, la cubrimos con la presencia del Señor Jesucristo, que está resucitado y que es triunfador porque habita en nosotros. Cuando Dios nos invita a que nos involucremos en su obra, es porque el Dios Padre ya ha puesto su Hijo Jesucristo en nosotros, para que podamos llevar a cabo la voluntad de Él a través de nuestra vida. Es por eso que un discipulado es mucho más que adquirir conocimientos y memorizar versículos de la Biblia. Es aprender a darle a Jesucristo acceso total a nuestra vida, para que Él pueda vivir su vida a través de nosotros. Hay, por supuesto, una gran diferencia entre vivir la vida cristiana y permitir que Cristo viva su vida a través nuestra. Y si aún no tenemos claridad para entender esto, pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón para que podamos entender mejor este misterio de Dios, que es el misterio de Cristo en nosotros. Esta verdad nos transformará, esperando que la esperanza de gloria se impregne en nuestra vida e imparta, cierto, también nuestra vida impacte a la vida de otros, al ver ellos a Cristo obrando a través nuestro. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria entonces como cristianos? No es nuestro arduo trabajo ni nuestra devoción a Dios, ni tampoco el poder de nuestra propia espiritualidad. ¿Qué es lo que es la esperanza de gloria? Es la presencia permanente de Jesús. Es Cristo viviendo en nosotros. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dijo el apóstol acá, ¿a quién anunciamos? El Evangelio no es lo que predicamos, sino que se refiere a quién predicamos. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la vida eterna. Por eso en primera de Juan 1:2, el apóstol escribió lo siguiente. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice. Lo que hemos contemplado, dice Juan. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, dice, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién había visto Juan? Él había visto a Cristo. Estimados oyentes, ¿usted tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene? El Evangelio es Cristo, es decir, lo que Él ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección, y lo que va a seguir haciendo con nosotros en el futuro que viene.
Cuando dice ahí, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, al leer esta frase, creemos entender que aquí hay dos mandatos para los que trabajan para Dios, dos tareas que deberíamos estar siempre realizando. Predicar el Evangelio para ganar pecadores para Cristo y salvarlos de la ira o el juicio que vendrá. Y segundo, estar enseñando a todas las personas con toda sabiduría. En otras palabras, debemos procurar a hombres y a mujeres para que puedan creer en la gracia y ser fieles miembros del cuerpo de Cristo. Ellos deben entonces ser estimulados por nosotros para que puedan servir a Cristo, aún en la iglesia local. Y finaliza este versículo diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto aquí significa completo o maduro. Esta es la meta de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Pablo, escribiendo la segunda carta de Timoteo 3:16, bien la conocemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí, dice. Esta palabra luchando quiere agonizando. Pablo nos estaba aquí dando un testimonio muy personal de él. Pablo terminó diciendo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dijo. Porque la energía que impulsaba entonces el trabajo de Pablo para el reino era el poder que actuaba en él. Cristo le daba ese poder. ¿Para qué meta y propósito del reino tú estás hoy trabajando? Cualquier meta, cualquier propósito que pretendamos alcanzar para el reino de Dios, ¿qué requiere? Esfuerzo. Requiere un esfuerzo de parte nuestra, como todas las cosas de la vida. Por eso recordemos a Josué 1:9, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese debería ser siempre nuestro deseo, el deseo de cada persona hoy que está trabajando para la causa de Cristo. Amén. Vamos a la oración. Señor, nos presentamos ante ti, tú que eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y para ti, Señor, sea siempre la gloria y la majestad, sea el imperio y la potencia por los siglos. En tu presencia estamos, Señor, y queremos que toda palabra que hemos escuchado sea tocando nuestro corazón, sea trabajando y meditando, Señor, en nuestra mente, esté inserta en nuestra conciencia, Señor, para que podamos actuar siempre conforme a la voluntad tuya, Señor, para que Cristo viva siempre en nosotros y lo podamos demostrar ante todo aquel que nos observe, Señor. Gracias te damos por ello. Pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que un día se doblará toda rodilla, en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este es un material elaborado y distribuido por Radio Web Cristiana Evangélica Amor de Cristo, www.radiowebamordecristo.blogspot.com. Escríbenos a radioweb.alfonso@gmail.com.